Desenmascarando al falso evangelista G.J. Ávila. 1. Las falsas lenguas pentecostales. Por Tito Martínez. 21 de diciembre del año 2010. Soy Tito Martínez y tengo el gusto de presentaros este nuevo vídeo dedicado a uno de los mayores falsos evangelistas de toda la historia, como es G.J. Ávila. G.J. Ávila es un famoso evangelista, entre comillas, de Puerto Rico, de fama mundial. Lleva más de 50 años predicando la doctrina diabólica, esta falsedad anticristiana del pretribulacionismo. Pues bien, este primer vídeo que le voy a dedicar a usted, G.J. Ávila, está dedicado a las falsas lenguas que tanto usted como el resto de falsos evangelistas pentecostales como usted pues predican. En primer lugar, ustedes van a ver un vídeo del propio G.J. Ávila, un vídeo que he tomado de YouTube, donde hace gala de estos shows pentecostaloides, haciendo gala de una falsificación del don de lenguas de la forma más espantosa como jamás he visto. Seguidamente vamos a hacer un estudio de en qué consiste un estudio bíblico en qué consiste el verdadero don de lenguas y así mucha más gente podrán conocer la verdad y podrán saber toda la realidad que se esconde detrás del pentecostalismo, del movimiento pentecostal que nace a principios del siglo XX en los Estados Unidos y que ha extraviado y engañado a millones y millones de personas. No solamente con doctrinas de demonios, como por ejemplo el pretribulacionismo, eternos en el infierno, sino por ejemplo con estas falsas lenguas, este don de lenguas que menciona el Nuevo Testamento, falsificado por todas las sectas pentecostales. Satanás es especialista en falsificar los dones del Espíritu de Dios y uno de los dones más falsificados por el diablo es el don de lenguas. Y es lo que vamos a ver seguidamente en este vídeo, en este trozo de vídeo de G.J. Ávila, y después haremos una explicación y un estudio bíblico de en qué consiste el verdadero don de lenguas. Así que espero que les guste este vídeo, que disfruten de él, y más adelante haré una segunda parte de este vídeo desenmascarando a este impostor, a este falso evangelista llamado G.J. Ávila. Soy Tito Martínez y que disfruten de este vídeo. A continuación van a conocer a uno de los mayores falsos evangelistas más famosos del mundo, llamado G.J. Ávila, fundador del ministerio Cristo Viene, de Puerto Rico. En primer lugar, vean atentamente el demencial y diabólico espectáculo pentecostaloide que he tomado de esta dirección web. En dicho espectáculo pentecostaloide, G.J. Ávila realiza una de las blasfemas exhibiciones de lenguas satánicas más espantosas y grotescas que jamás he visto. En esta serie de vídeos sobre el falso evangelista G.J. Ávila, iré demostrando que este tipo de lenguaje pentecostaloide es satánico y no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero don de lenguas mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en la primera epístola de Pablo a los Corintios, sino que se trata de una burda y grotesca falsificación satánica del verdadero don de lenguas, introducida por el diablo en las sectas pentecostales a principios del siglo XX, con el propósito único de engañar al mundo entero, haciendo que millones de personas se pierdan. Recordemos que según el libro del Apocalipsis, el diablo engaña al mundo entero, así lo leemos en Apocalipsis 12:9. Y una de las maneras más eficaces de engañar el diablo al mundo entero es por medio del engaño religioso, especialmente por medio de estos falsos evangelistas pentecostaloides, como G.J. Ávila, entre otros muchos más. Vean atentamente el vídeo de G.J. Ávila. Lo que él hace es sencillamente blasfemar contra el Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Esto, repito, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y Jesús dijo bien claro que este tipo de blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Así lo dijo el Señor Jesús. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 12, versos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Terminar. El techo del estadio y la luna que está allá arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. ¡Gloria a Dios! ¡Amaya! ¡Gloria a Dios! ¡Y Samara! ¡Allá abajo! ¡Calía arriba! ¡Hola! ¡Ay, poder en Jesús! ¡Naracalaya! ¡Césica! ¡Allá abajo! ¡Narraza! ¡Jalaya! ¡Soba!
Vean cómo a esta muchacha, influenciada por las lenguas satánicas proferidas por Gigi Ávila, se mueve como una energúmena poseída por ese espíritu satánico que inspira a Gigi Ávila. El verdadero Espíritu Santo es imposible que pueda causar este tipo de movimientos grotescos y demenciales. Esto lo puede realizar solamente un espíritu satánico, el cual controla a todas estas personas que se dejan influenciar por su poder engañoso. ¿Se imaginan ustedes a Jesús o a sus apóstoles haciendo este tipo de movimientos demenciales y grotescos? Imposible. Esto solo puede proceder de Satanás, el padre de la mentira, el cual está engañando a millones de personas que pertenecen a este tipo de sectas falsas pentecostales o carismáticas. ¿Se imaginan ustedes a Jesús o sus apóstoles haciendo este tipo de espectáculo y gritando de esa manera con esta clase de lenguas satánicas demenciales? Imposible. Jesús y sus apóstoles jamás hicieron este tipo de espectáculos grotescos a los cuales nos tienen acostumbrados estas sectas pentecostales de origen satánico. Por desgracia, millones de personas han sido engañadas por estos falsos evangelistas y falsos pastores pentecostales, los cuales les han hecho creer que estos falsarios tienen el poder de Dios y que son siervos de Cristo, cuando en realidad es que están al servicio del padre de la mentira, Satanás. Sin duda alguna, Gigi Ávila tiene un espíritu que le guía y le da poder, pero este no es el espíritu de Dios, sino otro muy diferente, un espíritu engañador, que le lleva a enseñar doctrinas de demonios, como por ejemplo la del pretribulacionismo, entre otras muchas más, y esto ya lo profetizó el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amigos, la pregunta que hemos de hacernos es la siguiente: ¿eso que habla y grita Gigi Ávila es el verdadero don de lenguas mencionado en el Nuevo Testamento? Recordemos que no solo Gigi Ávila utiliza este tipo de jerga ininteligible y estúpida, sino que millones de personas que pertenecen a este tipo de sectas pentecostales y carismáticas también utilizan este tipo de verborrea demencial. ¿Es esto el verdadero don de lenguas? De ninguna manera. El propósito de este vídeo no es únicamente desenmascarar a este falso evangelista y emisario de Satanás llamado Gigi Ávila, sino también desenmascarar este tipo de lenguas falsas, grotescas y satánicas que estas sectas pentecostales hacen pasar por el don de lenguas. Como demostraré seguidamente, el verdadero don de lenguas o idiomas mencionado en el Nuevo Testamento no tiene que ver absolutamente nada que Gigi Ávila profiere en ese vídeo. Gigi Ávila sencillamente está guiado o inspirado por espíritus de demonios, al servicio de Satanás, el padre de la mentira. Y estos espíritus engañadores, y esos espíritus engañadores han hecho creer a millones de personas ingenuas e ignorantes de la Biblia que esa verborrea demencial utilizada por Gigi Ávila y millones más como él es el verdadero don de lenguas, cuando no lo es. Sin embargo, estos falsos evangelistas y falsos pastores utilizan ese tipo de verborrea satánica para impresionar a los oyentes, haciéndoles creer que ellos son grandes siervos de Dios, que tienen el Espíritu Santo. Pero la realidad es todo lo contrario. Se trata de uno de los mayores engaños satánicos de toda la historia de la humanidad. Un espantoso engaño que ha extraviado a cientos de millones de personas desde que apareció el pentecostalismo a principios del siglo XX en los Estados Unidos. A continuación voy a demostrar con el Nuevo Testamento cuál es el verdadero don de lenguas y por ende voy a desenmascarar las falsas lenguas que Gigi Ávila y demás embusteros y apóstatas profieren en público y en privado. La casisa alias Kohava. Marasalizi Kalahava alias Kohava. Este es el verdadero don de lenguas. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos ellos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí presentes, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Observe bien este pasaje del libro de los Hechos. En el día de Pentecostés, en Jerusalén, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, y entonces comenzaron a hablar en otras lenguas, es decir, en otros idiomas humanos. Ese era el verdadero don de lenguas. El texto bíblico dice bien claro que todos los que estaban en Jerusalén, procedentes de otras naciones y regiones del Imperio Romano, les oían hablar a los apóstoles en las lenguas o idiomas de sus respectivos países. E incluso se da el nombre de algunos de estos países, como eran Partia, Media, Elán, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África del Norte, romanos, cretenses, árabes, todos ellos les oían hablar en esos idiomas humanos. Observe que los apóstoles no se pusieron a gritar babosadas sin sentido como energúmenos poseídos por demonios, tal como hace el falso evangelista Gigi Ávila en ese repugnante vídeo. Los apóstoles jamás se pusieron a proferir esas babosadas demenciales como habla Gigi Ávila, sino que comenzaron a hablar en idiomas de otros países. La palabra griega utilizada en ese pasaje es glosa, que significa idioma humano. Recuerde bien esta palabra griega, glosa, porque es exactamente la misma palabra griega utilizada por Pablo cuando mencionó el don de lenguas en 1 de Corintios, indicando así que esas lenguas de 1 de Corintios eran exactamente el mismo tipo de lenguas mencionadas en Hechos capítulo 2, y de ninguna manera se trataba de las babosadas demenciales y satánicas que hablan los pentecostales, como Gigi Ávila y demás engendros iglesieros y embusteros. Una vez visto cuál es el verdadero don de lenguas o idiomas mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasemos a analizar lo que dijo el apóstol Pablo en 1 de Corintios sobre el don de lenguas. Los falsos maestros y falsos evangelistas pentecostales han pervertido y falsificado muchas de las palabras de Pablo mencionadas en 1 de Corintios, para que creamos que las lenguas que hablan los pentecostales es el verdadero don de lenguas. Las lenguas de 1 de Corintios son las mismas de Hechos capítulo 2. Gigi Ávila y demás engendros diabólicos pentecostales siempre salen con el cuento mentiroso y satánico de que las lenguas que ellos hablan son las lenguas angélicas, mencionadas por Pablo en 1 de Corintios 13:1. ¿De veras usted cree que los ángeles de Dios hablan igualito que lo hace Gigi Ávila en ese asqueroso y satánico vídeo? Jamás. Lo que esos falsos maestros pentecostales dicen es una burda mentira, fruto de sus mentes cegadas por Satanás. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo. Vamos a 1 de Corintios 13:1, que dice lo siguiente: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Como puede ver, Pablo mencionó las lenguas o idiomas humanos, también los idiomas angélicos, es decir, que los ángeles también tienen su propio idioma o lengua. Pero ¿dónde enseña la Biblia que el idioma de los ángeles sean las babosadas que profiere Gigi Ávila en ese vídeo? En ninguna parte. En la Biblia jamás los ángeles aparecen gritando esas babosadas satánicas y demenciales. Al contrario, cuando en la Biblia leemos a ángeles hablando con seres humanos, ellos siempre hablan con el idioma humano de las personas a las que se dirigen. Nunca los vemos gritando a los ángeles esas babosadas sin sentido que profieren los pentecostaloides. Por lo tanto, Gigi Ávila y demás engendros del diablo están mintiendo descaradamente cuando enseñan que esa verborrea que ellos utilizan es el don de lenguas angelicales. Como ya dije,
Pablo utilizó la misma palabra griega mencionada en el libro de los Hechos, es decir, la palabra glosa, que significa idioma humano. Es decir, el don de lenguas mencionado en 1 Corintios 12 al capítulo 14 es exactamente el mismo don de idiomas practicado por los apóstoles el día de Pentecostés. El mismo. Pero sigamos estudiando lo que Pablo dijo sobre el don de lenguas en 1 Corintios. Por cierto, el don de lenguas ya no es mencionado nunca más en ninguna otra epístola de Pablo ni de los demás apóstoles, lo cual indica que ese verdadero don de lenguas cesó ya en la época de los apóstoles. Bien, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, desde el verso 4 hasta el verso 11, y luego vamos a leer los versos 28 al 31, también de este capítulo 12 de 1 Corintios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ahora vamos al verso 28, que dice así: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Observe muy atentamente estas palabras del apóstol Pablo, ya que destrozan completamente la doctrina pentecostaloide. En las sectas pentecostales enseña que usted, si quiere ser lleno del Espíritu Santo y ser muy espiritual, ha de hablar en esas lenguas, es decir, en esas falsas lenguas pentecostaloides. Y si usted no practica ese don de lenguas, entonces usted será considerado en esa secta apestosa como una especie de cristiano carnal o cristiano de segunda clase. Alguien que no está lleno del Espíritu Santo. Esto lo digo además por experiencia, ya que durante muchos años yo también fui miembro de una de estas sectas pentecostaloides acá en Madrid, en España, y eso es lo que se enseña. Ahora bien, si usted lee bien ese pasaje que he pegado, en él se dice bien claro que no todos los cristianos hablan en lenguas. El verdadero don de idiomas o lenguas, y no las babosadas que hablan los pentecostales, era uno de los dones del Espíritu, el cual era dado solo a ciertos cristianos para la edificación de la Iglesia. No era algo para todos los cristianos. Es decir, Pablo jamás enseñó esa estupidez satánica de que para ser lleno del Espíritu Santo usted tenga que hablar en lenguas. De la misma manera que no todos los cristianos son apóstoles o profetas, o no todos hacen milagros, o no todos tienen discernimiento de espíritus. Tampoco todos los cristianos hablamos en lenguas. Pablo hizo una serie de preguntas a todas las cuales la respuesta es no. Ese don de lenguas fue dado solamente en el primer siglo a los apóstoles y a otros cristianos. Y luego cesó, ya que el don de lenguas no vuelve a ser mencionado en el Nuevo Testamento. Pero sigamos estudiando lo que dijo Pablo en 1 Corintios sobre el don de lenguas. Vamos a leer ahora en el capítulo 14 de 1 Corintios y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
Observe atentamente. Pablo dijo que sigamos el amor y que procuremos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticemos. Este es el principal don del Espíritu, ya que edifica a la Iglesia. El don de profecía consiste en hablar a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Sin embargo, el don de lenguas no edifica a la Iglesia. Ahora bien, en las sectas pentecostaloides se enseña algo muy diferente. Los falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales enseñan que el don del Espíritu más importante es el don de lenguas, ya que dicen ellos que ese don demuestra que usted está lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, Pablo dijo todo lo contrario. Él afirmó que el principal don es el de profecía y no el de lenguas. Los falsos maestros pentecostales siempre citan los versos 2 y 4. Les encantan estos dos pasajes, esos dos versículos, pues en ellos pretenden justificar y basar las babosadas demenciales que ellos hablan en privado o en público, y que hacen pasar por el don de lenguas. Veamos. Pablo dijo que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pablo no estaba alabando ni aprobando eso. Sencillamente Pablo estaba diciendo que aquellos que decían tener el don de lenguas en la iglesia de Corinto lo estaban falsificando, es decir, lo estaban utilizando de forma totalmente errónea, ya que ellos no estaban utilizando el don de lenguas para hablar a los hombres, sino a Dios, ya que nadie les entendía y por lo tanto nadie era edificado. Esos misterios que los corintios hablaban no edificaban a la iglesia, sino a ellos mismos, es decir, era algo sin fruto, pues los dones del Espíritu jamás fueron dados para la edificación egoísta de uno mismo, sino para la edificación de la iglesia. De modo que Pablo estaba desaprobando lo que estaban haciendo los corintios. Ellos estaban pervirtiendo el verdadero don de lenguas, lo mismo que hacen ahora las sectas pentecostales. Pablo quería que todos los cristianos hablasen en lenguas. Claro, el verdadero don de lenguas pentecostales, pero sobre todo que profetizaran, ya que es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. Observe bien. Pablo dijo que en la iglesia se podía dar un mensaje en otros idiomas o lenguas, mientras hubiese interpretación de esas lenguas o idiomas, para que así la iglesia recibiera edificación. Ahora bien, ¿qué sucede en estos cultos pentecostales? ¿Se ha fijado bien en ese vídeo de Gigi Ávila? Se hace pasar por evangelista, hace un espectáculo grotesco y diabólico, haciendo exhibición del falso don de lenguas sin que exista interpretación de lenguas. Es decir, es imposible que la Iglesia de Cristo sea edificada en la fe porque al no existir la interpretación de esos mensajes dados en otros idiomas, nadie le entiende y entonces nadie es edificado. ¿Y qué sucedía con aquellos cristianos del siglo I que tenían el verdadero don de lenguas y no había en la iglesia interpretación de esos idiomas? Pues Pablo dijo bien claro que se callaran. Vamos a leerlo. Vamos a 1 Corintios 14 y vamos a leer desde el verso 26 al 28 y después los versos 39 y 40. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y en el verso 39 y en el 40 leemos lo siguiente. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Observe bien lo que dijo Pablo. Él dijo que si alguno tenía el don de lenguas, es decir, si alguno hablaba en algún idioma extranjero dentro de la iglesia, tenía que ser por 2 o a lo sumo 3, y además por turno, no todos a la vez. Y uno tenía que interpretar esos idiomas. Y si en la iglesia no había un intérprete, entonces el que tenía el don de lenguas se tenía que callar, pues todo se tenía que hacer decentemente y en orden.
Pero ¿qué sucede en los cultos pentecostaloides del sistema iglesiero apóstata? Observe, por ejemplo, ese vídeo del falsario Gigi Ávila. Ahí sucede todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. En lugar de hacerse todo decentemente y en orden, hay una confusión total, en la cual lo que impera es la mentira, la falsedad y el emocionalismo carnal, sin que exista interpretación de lenguas. En ese espectáculo gigeísta, en lugar de hacerse todo decentemente y en orden, tal como dijo Pablo, sucede todo lo contrario. Se hace indecentemente y con un desorden total. Por consiguiente, y ya para terminar este vídeo, solo podemos decir que el pentecostalismo es totalmente falso. Es un movimiento apóstata surgido en los Estados Unidos a principios del siglo XX, contrario a la Escritura y controlado sin ninguna duda por el padre de la mentira, que es Satanás. Todos estos falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales, además de falsificar el don de lenguas, también han falsificado el don de sanidades, pero esto lo veremos en otro vídeo que haré. Que este sencillo vídeo sirva para desenmascarar al falso evangelista Gigi Ávila y a su falso ministerio llamado Cristo Viene. Si lo que digo y demuestro en este vídeo le ha convencido a usted, le animo a que lo publique usted también en YouTube, para que otras muchas personas alrededor del mundo puedan conocer la verdad sobre este tema y salgan del terrible engaño satánico predicado por todas las sectas pentecostales y carismáticas. Les ha hablado Tito Martínez.